El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Aquí hay un conflicto entre Jesús y los fariseos. Jesús y sus discípulos van caminando un sábado y atraviesan un campo sembrado de trigo y pues el ritmo era intenso, tenían hambre los muchachos y entonces empiezan a arrancar espigas y a comerse los granos de trigo. Los fariseos están con la lupa viendo a ver cada movimiento de Jesús, buscando fallos para acusarlo. Y de hecho sí lo acusan de hacer lo que no es lícito hacer en sábado. El sábado tenía muchas restricciones y entonces lo acusan a Jesús y sus discípulos. No hay problema con eso de caminar. Sabes que había una restricción de caminar. Podían caminar 1.2 kilómetros. Entendemos que no había problema. Eran 20 minutos más o menos de camino. No estaban infringiendo esa parte. Pero sí sobre el hecho de arrancar espigas. Aunque mira, la ley sí permitía hacer eso. En Deuteronomio 23:26 leemos: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz. O sea, no cegar, pero sí puedes arrancar. Total que los fariseos inventan cosas, exageran cosas y acusan a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? No sé si te ha pasado que conoces a gente que lo que ve lo exagera. Lo que no sabe se lo inventa y su deporte es juzgar, sentenciar, criticar y condenar. Es lo que llamamos el legalismo, o sea, aplicar la ley sin una gota de misericordia, pura exigencia. Esto pasa habitualmente. Imagínate, un médico en urgencias y llega un señor que ha tenido un accidente de tráfico, llega medio muerto, desangrándose, y le dice el médico: a ver, usted ha rellenado el formulario, ha descargado la aplicación, ha pedido cita previa, tiene sus papeles en regla. Oye, me estoy muriendo, atiéndeme. Oye, te atiendo y luego vemos los papeles. No, a veces encontramos gente que es súper legalista. O sea, te aplico la ley sin preguntarme tus condiciones, tus circunstancias, no me importa cómo estés. No puede ser así, no seas así. ¿Sabes dónde veo yo mucho esto? Cuando en una familia hay problemas de herencia y problemas de dineros. No me importa que seas mi hermano, no me importa que seas mi hermana, no me importa que, como si no te conociese, vaya. Esto es lo tuyo, esto es lo mío, aquí hay un papel, aquí dices: oye, me voy a quedar sin comer, me voy a quedar sin casa. No me importa. Como si no fueses mi hermano, como si no te conociese, como si no tuviésemos la misma sangre. Eso sucede, ¿verdad que sucede? Ahora, vámonos al extremo contrario, porque a veces no es que caigamos en esto, sino el extremo contrario. ¿Cuál es el extremo contrario? La misericordia sin verdad, la misericordia sin exigencia, la misericordia sin normas. Y aquí caemos quizá más habitualmente, es estirar tanto la palabra misericordia que la hemos convertido en un permiso para pecar, como si Dios no sintiese nada. Se permite todo, tú peca, no hay restricciones, no hay condiciones. Ha desaparecido de nuestra cabeza la palabra juicio, la palabra infierno,
la palabra pecado. ¿Has escuchado algún sacerdote que hable de esto? Esto es todo misericordia. Aquí no hay ningún problema. Socialmente, por ejemplo, parece que da igual que un chico tenga novia o que un chico tenga novio, o que dos estén conviviendo juntos sin estar casados, o que uno se quiera casar con su perro. Da igual. Hay amor. Y como hay amor, todo se permite y todo se vale. No hay exigencia. ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde está la ley natural? A veces, por ejemplo, en el recibir la Eucaristía, no es que siento que necesito recibir la Eucaristía, es que me apetece recibirla. Estás en pecado mortal. No debes recibir la Eucaristía. No puedes recibir la Eucaristía. Es que un padre me dio permiso. A ver. Y dicen, ese padre es muy misericordioso. No. Quizás ese padre es muy poco valiente. Porque te está dando un permiso por no caerte mal, pero un permiso que te puede condenar. Porque no se atreve quizá a decirte una verdad que te puede salvar. Lo siento, a lo mejor y uno tiene el riesgo de que te puedo caer mal, pero te debo decir la verdad, porque esa verdad te puede salvar, te va a salvar. Y a veces decirte, ¿sabes qué? Aún no estás preparado para recibir la Eucaristía. Ese hambre de Eucaristía es semilla de conversión. Sí, a veces que te digan, ¿sabes qué? Aún no puedes. Hambre de Eucaristía es semilla de conversión. Por eso atentos, porque no está bien ni ese legalismo que aplica la ley y la norma sin nada de misericordia, y tampoco está bien ese misericordiosismo que no atiende normas, ni reglas, ni mandamientos, ni te dice la verdad. ¿Cuál es el equilibrio? La misericordia y la ley. La misericordia y la norma, la misericordia y la verdad. Y te amo mucho y tengo mucha misericordia contigo, pero te tengo que decir la verdad, porque quiero la salvación de tu alma, quiero tu mayor bien. Y tu mayor bien es tu salvación, no que estés contento o que yo te caiga bien. Con mucha caridad, pero con mucha verdad. Decía San Juan Pablo II, Jesucristo es misericordiosísimo y exigentísimo. Las dos cosas. No vale la exigencia sin misericordia y no vale la misericordia sin exigencia. Misericordiosísimo y exigentísimo. Y Benedicto XVI, en una encíclica preciosa, Caritas in Veritate, de 2009, decía, fíjate qué bonito, te leo textual, la caridad sin verdad se convierte en puro sentimentalismo. El amor ya no es amor, sino un cascarón vacío que se llena de cualquier cosa, que no desarrolla a la persona y que no lleva al cielo. Misericordia sin verdad. Que yo te acaricio la conciencia y no te digo las verdades. Caritas in Veritate. Caridad y amor y misericordia, pero en la verdad y en la exigencia. Porque ¿sabes qué? Es importante que yo a ti te caiga bien, pero es más importante que tú vayas al cielo y que salves tu alma y que no te enredes, porque yo te di un permiso que te deja tranquilo, pero no te acerca a Dios. Que la Virgen María nos haga entender la importancia de la misericordia con la verdad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo,
que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Qué precioso este pasaje del Evangelio, la sanación de estos dos ciegos que simbolizan perfectamente el dolor y el sufrimiento de los corazones. Dos ciegos, símbolo, reflejo de la humanidad sin Dios, a oscuras por el pecado. ¿Cuánto sufre la gente y cuánta impotencia hay? A veces hundidos en hoyos y metidos en oscuridades de las que no se puede salir, uno no sabe qué tiene que hacer para poder salir de ahí. Angustioso porque sabes que te estás perdiendo lo más bonito de la vida, que la gente puede ver y tú no ves, que tú estás triste, ellos no, y cómo hacer para salir de ahí. La angustia del corazón humano, sin Dios, sin luz, te chocas con todo, tropiezas con todo, no hay claridad, hay confusión. Así estos ciegos, así muchas veces tú y yo. Y desde ese abismo de tristeza, estos dos ciegos que andaban por ahí dando vueltas por Cafarnaúm reciben la noticia de que está Jesús. Y entonces se despierta en ellos la esperanza, porque aparece Jesucristo y aparece la esperanza de que Él los puede sanar. No sé si tú recuerdas cuando estudiabas química una frase, una fórmula: ácido más base, sal más agua. Pues mira, necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Cuando se junta tu necesidad, tu problema, tu sufrimiento y tu dolor, lo juntas con la confianza en Dios, entonces eso produce clamor y esperanza. El corazón empieza a gritar y empiezas a llenarte de esperanza, la esperanza de que sí se puede, de que el Señor me puede sanar. Ácido más base, sal más agua, ¿recuerda? Necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Y entonces estos empiezan a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo que más me impresiona de esta historia es que dice el Evangelio que Jesús salió de una casa a otra. Cruzó Cafarnaúm, quizá eran 15 minutos, desde la casa de Jairo hasta la casa de Pedro. 15 minutos estos dos hombres gritando por el camino detrás de Jesús. Pero imagínatelos, porque claro, ciegos, tropezando, cayendo, chocándose con gente, chocándose con paredes. Y sin embargo seguían gritando, y seguían gritando, y seguían gritando. Y uno quizá le decía al otro: oye, ya no sigamos, parece que no escucha. Oye, ya no sigamos, parece que no quiere. 15 minutos siguiendo a Jesús, gritando y clamando. Pero claro, necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Y gritaban y gritaban y gritaban y decían: no, sigue, seguro que sí nos va a conceder el milagro. Tú no te canses, tú levántate, continúa. Oye, me choqué, no pasa nada, levántate. Así los ciegos, así tú y yo, el clamor. Y esto es el Adviento, porque aparece la esperanza de Jesucristo, que se junta con tu necesidad, con tu problema, con tu depresión y con tu soledad. Y entonces el clamor de tu corazón como un fuego, el clamor lleno de esperanza. Sí se puede, aunque parece que no escucha, siempre escucha. Aunque parece que no quiere, sí que quiere. Y entonces llegan a la casa, después de ese camino tortuoso, con miles de caídas y miles de levantadas, llegan a la casa. Los santos padres reconocen que esta casa es la iglesia, el encuentro personal con Jesús. Se voltea Jesús y les dice esta palabra increíble: ¿creen que puedo hacerlo? Te está preguntando por tu fe, te está preguntando por tu confianza. Te está diciendo: ¿hasta dónde confías en mí? ¿Hasta dónde crees que te puedo ayudar? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿O todo? ¿Soy tu esperanza? ¿Cuánta esperanza tienes en mí? ¿Cuánto amor me tienes? ¿Cuánto crees que puedo hacer por ti?
Porque en esa medida yo actúo, y esta es la lección esencial y central de este evangelio. Cuando le dicen estos ciegos, sí, Señor. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, Señor. Claro que sí, creemos. Por eso te hemos venido siguiendo 15 minutos. Cayendo, chocando, tropezando. Sí, Señor. Y aquí la frase de Cristo, increíble, que es para ti hoy. Que les suceda según su fe. Que te suceda según tu fe. Es como decir, mira, los milagros yo a ti ya te los he entregado. Ya están entregados, ya están puestos delante de ti. Los activas con tu fe. Los activas con tu confianza. Los activas si te fías de mí. Pero los milagros yo ya te los concedí. Ya te los entregué. Yo te quiero sanar. Yo te quiero librar. Yo te quiero planificar. Yo te quiero consolar. Si tú confías, abres el cofre de los milagros, porque la fe es la llave que abre el cofre de los milagros. Que te suceda conforme a tu fe. ¿Hasta dónde llega tu fe en el Señor? Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. San Juan de la Cruz, esperanza del cielo, tanto alcanza cuanto espera. ¿Qué esperas tú del encuentro con Cristo en este Adviento? Eso te va a suceder. Esperas poco, tendrás poco. Esperas mucho, tendrás mucho. Esperas todo, lo tendrás todo. Tanto alcanzas cuanto espera, que te suceda conforme a tu fe. Yo te lo entregué todo, el 100% ya está. De ese 100% tú vas a recibir según tu fe, según tu confianza. Que te suceda conforme a tu fe. Mira, no es solamente creer que Dios tiene poder. Claro que sí, tú y yo creemos que es omnipotente. Es hasta dónde le dejas actuar, hasta dónde le dejas entrar, hasta dónde le dejas cambiar tu vida. Hasta donde tú me dejes, dice Jesús, yo llego. Donde tú me digas que yo me detenga, yo me detengo. ¿Dónde le has puesto el límite a Cristo? ¿Dónde le has dicho, desde aquí ya no pasas? Rompe barreras, rompe límites y entrégale tu vida por completo al Señor. Ponte totalmente en sus manos y dile, Señor, no solo creo que tienes poder, te doy toda la autoridad. No tengo límites para ti, no hay barreras. Todo, lo espero todo de ti. Qué precioso este evangelio. ¿Y tú qué le vas a pedir al Señor? En este Adviento, en este paso salvador de Cristo por tu vida, ¿qué le vas a pedir al Señor? Pídele cosas grandes, pídele cosas bonitas, no solamente cosas materiales o superficiales. La oración colecta le pedía que nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Qué bien está escrita esta oración de la Iglesia. Que me salves, Señor, de los peligros que me amenazan por culpa de mis pecados. Es que me he metido en problemas por mis pecados. He metido a mi familia en problemas por mis pecados. Y te pido que me salves de eso. De la misma trampa que yo me hice, de la misma cárcel en la que yo me metí. Sí, por mis errores. Que me salves de los peligros que me amenazan por mis pecados. De la cárcel en la que yo me metí, de la trampa en la que yo mismo caí. De eso pídele al Señor que te sane, que te salve, que te libere a ti y a tu familia. Y por último, a Jesús siempre por María, siempre por María. Yo imagino la trayectoria de estos dos ciegos siguiendo a Jesús, así, a tientas, chocándose, cayendo. Así es nuestra vida hasta que llegamos al cielo. ¿Quién nos guía? Siempre María. A Jesús siempre por María. Esta vida es eso, un valle de lágrimas, a oscuras y a tientas. Vamos caminando como podemos, guiados por la fe, donde nos dice el Señor que está. Y la Virgen María es la que te va guiando y la que te va diciendo por aquí no, aquí, cuidado, levántate, sigue, no te canses. Así siempre la Virgen, hasta que nos encontremos en la casa con Jesús, en el cielo con el Señor. Le pedimos a Jesucristo, nuestra esperanza, nuestro Salvador, que ya viene en Adviento, que nos despierte, que nos abra los ojos, que nos haga seguirle sin rendirnos y encontrarnos con Él. Que así sea. El
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Precioso este Evangelio, muy esperanzador, nos habla del amor de Dios, de la generosidad de Dios, del poder infinito de Dios. Jesús lanza una promesa que parece absoluta: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Parece una promesa absoluta que no puede fallar, pero todos hemos experimentado esto. Hemos pedido y no pasó nada. Hemos buscado y no hemos encontrado. Hemos llamado y la puerta no se abrió. Entonces, ¿qué sucede, Padre? ¿Ha fallado la promesa? ¿No es cierta la palabra de Dios? Vamos a explicar esto bien. Hay 3 razones, lo explica muy bien San Agustín, por las que puede ser que esto no se cumpla. Que pides y no recibes, que buscas y no encuentras, que tocas y no se te abrió. 3 razones. Primera, porque somos malos. Segunda, porque pedimos mal. Tercera, porque es algo malo lo que estás pidiendo. ¿Por qué eres malo? Porque pides mal, o porque lo que estás pidiendo no es bueno, es malo. Expliquemos. Primero, porque somos malos. Si pedimos con un corazón que es malo, ya te advierto, no vas a recibir. Alguien que tiene un corazón malvado, alguien que persiste voluntariamente en el pecado, alguien que no se comporta como hijo de Dios, no va a recibir nada, no va a recibir nada. Es como si me estás pidiendo dinero para comprar drogas, no te lo voy a dar. Que yo te dé a ti vida, dice Dios, para que me sigas ofendiendo, olvídate, olvídate. O un corazón soberbio. Dios jamás pondrá un don en un corazón de un soberbio. ¿Sabes por qué? Porque esa persona se apropia del bien, se lo cree, se cree que es suyo y no repercute en la gloria de Dios, sino en su propia, o sea, olvídate, corazón soberbio tampoco. Y recordemos la palabra de estos días: si no estás reconciliado, Dios no escucha tu oración. Chilla si quieres, pero si no estás reconciliado, tu oración no sube al cielo. Tu ayuno, si lo haces entre golpes, riñas y puñetazos, olvídate, no sube al cielo. Por eso, con un corazón malo, olvídate, no vas a recibir nada. Purifica tu corazón, haz bueno tu corazón, y entonces quizá empezarás a ver resultados. Segunda razón, decía San Agustín, porque pedimos mal, nuestra oración es mala. ¿Qué tiene que tener una oración para que sea buena? Fe, perseverancia y humildad. Fe, perseverancia y humildad. Si falla algo de esto, tu oración no es buena, entonces no vas a estar recibiendo lo que estás pidiendo. Nos falta fe en la oración, claro, porque crees que la fe es un impulso de un momento, como el que dice: ahora sí me va a tocar la lotería. Eso no es fe. Una fe manifestada en la vida todos los días, una fe manifestada en obras. Perseverancia también, claro, no de un día. Fidelidad a la oración: aquí te quiero ver todos los días. Y entonces empezarás a tener las capacidades para poder recibir fe, perseverancia y humildad. Humildad, ¿qué significa? Que no exiges a Dios, sino que le dejas a Él la última decisión. Y en tercer lugar, decía San Agustín, somos malos. Segundo, pedimos mal. O tercero, lo que estás pidiendo es malo. Aquí está la clave de todo. Porque Dios sabe más lo que te conviene que tú. Tú estás pidiendo algo que crees que es bueno para ti, pero en la mente totalmente sabia de Dios, a lo mejor eso no es bueno. Por eso dice aquí esta especie de parábola o de ejemplo que Dios es como un padre. Como un padre. Claro, entonces un padre, y no me dejarás mentir tú que eres papá, un padre a su hijo a veces le concede, a veces lo retrasa y a veces lo niega. O lo concede, o lo retrasa, o lo niega, pero siempre ama.
siempre ama. Y entonces aquí está la clave. Como Dios ama, entonces quiere tu bien, porque amar es querer el bien de la persona amada. El bien. Y a lo mejor lo que tú estás pidiendo no es tu mayor bien. Atiende a esto. Dios quiere no simplemente concederte tus caprichos, sino llevarte al cielo, santificar tu alma. Y entonces Dios sabe mejor lo que te conviene para ir al cielo. Tú crees que es un bien lo que pides. Dios sabe mejor que tú lo que más te santifica y lo que más te lleva al cielo. La providencia está muy mal entendida. Entendemos la providencia como el supermercado de Dios. Que no me falte el techo, el vestido, el alimento. La providencia no es eso. Definición de la providencia, número 321 del Catecismo, dice: las disposiciones con las que Dios, con su sabiduría infinita, lleva a sus criaturas a la perfección. Es que Dios lo que quiere es llevarte a perfección, no concederte caprichos. Dios no es un cajero automático, no es el genio de la lámpara, no es el hada madrina con la varita mágica. Dios quiere tu santidad. Y por eso lo que tú estás pidiendo a lo mejor no es el mayor bien para tu alma. Dice la parábola que cómo le va a dar un padre a un hijo que le pide un pescado una serpiente. Imposible. Pero es que lo que tú crees que es un pescado, a lo mejor es una serpiente. Dios sí sabe eso. Tú no sabes eso. Tú estás empeñado en decir: quiero este novio, quiero esta novia, y tú te crees que es un pescado. No, es una serpiente. Esa mujer es una serpiente para ti, ese hombre es una serpiente para ti. Tú no lo ves, Dios sí lo sabe. Tú estás pidiendo un proyecto, un trabajo, que crees que es algo bueno. No, es una serpiente para ti. Estás pidiendo un éxito personal, es una serpiente para ti. A ver, no te va a hacer bien, piensa Dios. No te va a acercar a mí, piensa Dios. No te va a hacer crecer en tu alma, por eso no te lo voy a dar. Por eso Él sabe mejor qué es lo que hay que hacer. Y tú tienes que tener esta disposición. Mira, te recomiendo esto. Tu oración que sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. No te aferres, no te enfoques tanto, no te obsesiones al pedir, porque tú no tienes el conocimiento perfecto de qué es lo que realmente tu alma necesita para santificarse. No seas tan superficial, por favor. No andes pidiendo solamente caprichos. Dios no es un cajero automático. Dios quiere tu santificación. Dios quiere tu cielo. Y por eso Él va a decidir si lo que tú estás pidiendo se te va a conceder o no se te va a conceder, o ahora o más tarde. Por eso, si sientes que Dios tarda, está bien. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. Si sientes que Dios calla, está bien. Él sabe. A veces los silencios son ya una respuesta. A veces hay oraciones que no producen un cambio en una circunstancia, pero te están cambiando a ti. Mira, hay veces que oras y el silencio de Dios te va cambiando. No recibes nada, no resuelves nada, pero lo que está haciendo Dios en ti va cambiando tu corazón, va cambiando tu alma. Ya está. Y a veces Dios te negará. Y cuando Dios te niegue, dile: está muy bien, Señor. Está muy bien. Confío en ti, tú sabes más. ¿Será que yo te estaba pidiendo un pescado? Pero no era un pescado, era una serpiente. Así que mejor no me lo des. Esta docilidad de hijos, del que pide, pero le deja la última decisión a Dios, eso tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que estás pidiendo? Lo último que te quiero compartir hoy. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Yo te puedo sugerir que pidas con visión de cielo. Con visión de cielo. ¿Qué significa esto? Que no pidas solamente que desaparezca la cruz. Pide que tengas fuerza para cargar la cruz. No pidas que cambie el otro. Pide que cambie yo. Pide que yo tenga paciencia para soportar al otro. No pidas que se calme la tormenta. Pide que Dios te entrene para saber navegar entre las olas. No pidas que me sane, que me cure. Claro que sí, pide eso, pero también puedes pedir que sepa aceptar mi dolor, uniéndolo a tu cruz. Tenemos que aprender a pedir. Y no pidas solamente para tu propio beneficio. Pide pensando también en el beneficio de los demás. Y pide también pensando en la gloria de Dios, en su beneficio, en que Él esté feliz y en que Él sea servido.
Conversión, humildad, pureza de corazón, eso quizá tenemos que pedir en esta Cuaresma, ¿no te parece? Hay un Salmo 50, el Salmo 50 nos tiene que acompañar toda la Cuaresma. Eso es lo que yo te recomiendo que pidas en esta Cuaresma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Pídele a Jesús en esta Cuaresma, al Dios Todopoderoso y Misericordioso, que limpie tu corazón, que te borre todas tus culpas y sigue, crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Eso pídele. Que Dios cree en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que arranque de tu pecho el corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Algo así deberíamos pedir. No solamente caprichos, no solamente cosas superficiales. Pide santidad de vida, pide conversión personal, pide pureza del alma. Pide que sepa yo, Jesús, abrazar tu cruz. Y sobre todo recuerda, si pides y no recibes, es porque quizá tienes el corazón malo. Reconcíliate primero, haz las paces por ahí, renuncia a ese pecado y entonces empezarás a tener un corazón bueno para poder recibir. Que la Virgen María inspire en tu corazón grandes deseos de grandes cosas, pero sobre todo de santidad de vida, sabiendo que Dios tiene más ganas de dar que tú de recibir. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es el pecado que lleva más almas al infierno? El pecado de la carne, el pecado de la lujuria. No lo digo yo, lo dijo la Virgen de Fátima en 1917 a Jacinta, Santa Jacinta Marto. Textual: los pecados de la carne son los que llevan a más almas al infierno. Y lo dijo en 1917. 1917 no existía cine, empezaba la fotografía, no había pornografía, no había redes sociales, no había aplicaciones de citas, la gente vestía decorosamente. Si eso era así en 1917, ¿qué será hoy? El pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la lujuria y de la carne. Y tiene toda la lógica, por la gravedad, porque siempre en este terreno es muy difícil que sea pecado venial, casi siempre es pecado mortal. También por la adicción que supone, porque te engancha de una manera brutal. La carne siempre quiere su capricho y su droga. Y sobre todo porque esos pecados, ya me has escuchado muchas veces esto, son muy resistentes a la confesión. Aunque te confiesas de ellos, pero ¿cómo te quitamos de la cabeza las sensaciones, las experiencias y las imágenes? Por eso, claro, vamos a atender a esta verdad que la Virgen María nos dijo, que el pecado de la carne y de la lujuria es el que más almas arrastra al infierno. Por eso, mucho cuidado. Protegerse mucho y luchar mucho. Y este evangelio de la curación del leproso que hemos escuchado nos enseña mucho acerca de esto, porque muchos autores espirituales han identificado la lepra con el pecado de la lujuria. Hay como una especie de conexión, de semejanza. ¿Por qué? Te explico. Uno,
la lepra empezaba por una pequeña mancha en la piel. Igual, la lujuria empieza por una pequeña experiencia, una pequeña curiosidad, un pequeño contagio de alguien que te dice, haz esto. Y entonces vas tú y das una probadita. Y la primera probadita ya es la gota de veneno que empieza a desencadenar todo el pecado. Empezaba por una pequeña mancha. Segundo, se extendía muy rápidamente. En poco tiempo la lepra te invadía todo el cuerpo. Y algo así pasa con la lujuria también. Rápidamente, todo tu cuerpo, tu mente y tu ser está invadido y contagiado. Y tercero, lo peor de la lepra era que mataba la sensibilidad, mataba las terminaciones nerviosas. Y entonces lo peor de un leproso era que sin darse cuenta se chocaba con algo, se rozaba con algo e iba perdiendo pedazos de su carne porque no tiene la sensibilidad, te hieres y no sientes. Algo así pasa con la lujuria, te va matando la conciencia, que al principio sí te grita mucho, lloras mucho, te das cuenta de la barbaridad que estás haciendo, pero lentamente el pecado va anestesiando la conciencia. No te das cuenta, a lo que es malo lo empiezas a llamar normal y después bueno y después lo recomiendas incluso. Como no soportas el remordimiento, la voz de Dios la vas enterrando con toneladas de justificaciones. Y vas encontrando y te encanta coleccionar nuevas excusas para fortalecerte en tu pecado. Por ejemplo, ahora estoy yo escuchando mucho que ciertos médicos le recomiendan a los señores que para evitar el cáncer de próstata es bueno masturbarse. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién se está inventando tal cosa? Entonces vamos coleccionando justificaciones y excusas para quedarnos tranquilos en nuestro pecado. Somos buenos, decimos, nos amamos mucho, a Dios no le importa esto. Pero claro, el que está en adulterio, en fornicación, aficionado a la pornografía y a la masturbación, nunca va a querer reconocer su pecado. Bueno, pues consejos prácticos a la luz de este evangelio. En primer lugar, ¿cómo salir de esto? Primero, que quieras salir, porque aquí el leproso se pone a los pies de Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, sí quiero, pero te tiene que preguntar, ¿tú quieres? Porque a veces siento que tú no quieres. Yo sí quiero limpiarte, pero no sé si tú quieres realmente soltar tu pecado y desprenderte de tu pecado. Si quieres realmente, entonces no simplemente reconoce tu pecado, sino rechaza tu pecado. A lo mejor tienes que separarte de esa persona o conversar muy seriamente con esa persona. Y las redes sociales, pues tienes que analizar, porque a lo mejor aunque tengas 40, 50 años, debes de reconocer que no tienes la madurez para estar usando eso. Entonces, te dice Jesús, yo sí quiero limpiarte. ¿Tú quieres ser limpiado? ¿Tú quieres ser curado? Porque tienes que desprenderte, tienes que soltar. En segundo lugar, otro consejo, la Eucaristía. Si estás preparado para recibirla, porque a veces no estamos todavía preparados, tenemos que determinarnos y definirnos bien. Y hacer un proceso hasta que estés realmente dispuesto a recibir bien la Eucaristía. Pero es que la Eucaristía, dice San Juan Crisóstomo, es el alimento que consume nuestros pecados y apaga las llamas de la lujuria. Sí, cuando tú comulgas y comulgas bien, es como un extintor que apaga las llamas de la lujuria. Y en último lugar, otro consejo precioso es el rosario, la devoción a la Virgen María. Es buenísimo para la castidad y la pureza rezar todos los días el Santo Rosario. ¿Sabes por qué? Por 3 razones. Primero, porque rezando bien el rosario todos los días, alcanzas la intercesión poderosísima de la Virgen María, que te alcanza unas gracias que tú no tienes para superar ese pecado. Segundo, porque la lujuria se instala, sobre todo, ¿sabes cómo? Por la repetición mental y la fantasía. Y el rosario justamente va a ocupar ese espacio, la repetición y la contemplación.
hace que tu espíritu, tu alma y tu mente estén ahora invadidos y tomados por la contemplación de los misterios de Jesús. Justamente ahí, a la repetición y a la imaginación, donde ataca la lujuria, ahí toca el rosario. Y por último, porque el rosario de todos los días implica perseverancia y fidelidad. El rosario es la oración de los fieles, del que es fiel todos los días a su compromiso, y entonces la lujuria también se va ganando por la repetición, y la pureza se alcanza por la perseverancia, no tanto por la heroicidad de un día, sino por la perseverancia y la constancia de todos los días. Así como el leproso del Evangelio, hoy nos ponemos a los pies de Jesús, así tocados por este pecado, y le decimos: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Tengo fe de que tú puedes. Yo quiero, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a acudir a esta medicina que me ofreces, la Eucaristía y el rosario. Que el Señor tenga compasión de nosotros y que nos libre de esta lepra que a tantos está tocando, que a tantos está enfermando y que se va extendiendo y extendiendo más y más y más. Si la Virgen dijo eso en 1917, que la lujuria era el pecado que más almas arrastraba al infierno, ¿qué verá Dios desde el cielo en el 2026? ¿Qué verá la Virgen desde el cielo en el 2026? Hagamos una cruzada por la pureza, batallemos por la pureza, defendamos la pureza y hagamos mucha oración. La Virgen María, y termino con esto, también le dijo a Santa Jacinta: hay que rezar mucho para conservar la pureza. ¿Quieres conservar la pureza, la tuya y la de los tuyos? Reza mucho, ora mucho, comulga bien y agárrate muy fuerte del Santo Rosario. Que así sea. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a soltar las cargas en el corazón de Jesucristo, a compartir con Él el peso de nuestra vida. Tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas en Dios. Decía el Papa Pío XII: no tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. El cansancio de los buenos, qué terrorífico es esto, que los buenos nos cansemos. Y entonces esto es una batalla entre la oscuridad y la luz. Y si la luz se empieza a apagar, entonces las oscuridades empiezan a avanzar. No tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. No nos podemos cansar. Sí se vale estar cansado, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas en el Señor. ¿Qué pasa cuando una mamá se cansa de amar en su casa? ¿Qué pasa cuando un papá se cansa de tener paciencia en la educación de sus hijos? ¿Qué pasa cuando dos esposos se cansan de tener detalles de cariño el uno con el otro? ¿Qué pasa si un sacerdote se cansa de celebrar, de confesar o de orar? ¿Qué pasa si se cansan los buenos? ¿Qué pasa si un cristiano se le acaba la ilusión de la entrega, de rezar, de su apostolado?
de su misión. Pues pasa que se detiene la locomotora, y pasa que se detiene el tren, y pasa que las almas se dejan de salvar, y pasa que el mal avanza y triunfa y reina. Y esto es como el agua: cuando no fluye, se estanca, se pudre, se llena de bacterias, ya no se puede beber. Por eso tenemos que aprender, aunque estemos cansados, a saber descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas y nuestras energías todos los días en el Señor. ¿Qué hay que hacer para esto? Jesús fue muy claro en el Evangelio que has escuchado. En primer lugar, vengan a mí, vengan a mí, ven a mí. Aquí está todo, que tú te acerques, que tú vengas, que te aproximes. Adviento, yo estoy llegando, tú tienes que salir a mi encuentro, tienes que venir, te tienes que acercar. Yo soy la fuente de la gracia, lo tengo todo, mi corazón es el cofre de todos los tesoros y todas las bendiciones. Ven, simplemente ven y acércate, acércate a mi madre, que es la mediadora de todas las gracias, la tesorera de mi corazón. Acércate, porque el problema principal es que crees que la santidad, tu vocación y tu misión lo haces tú solo y te estás quedando tú solo o tú sola. Ven, yo lo tengo todo, me tienes que dejar entrar y actuar en ti. Entrar en ti y actuar en ti. Y entonces, todos los días 15 minutos de oración, todos los días tu Santa Misa, todos los días tu Santo Rosario. Entonces dejas entrar a Dios en ti y ya no eres tú el que vive, es Cristo el que vive en ti. Ya no eres tú el que ama, es Cristo el que ama en ti. El que tiene paciencia ya no eres tú, es Cristo en ti. El que aguanta no eres tú, es Cristo en ti. El que lo intenta siempre ya no eres tú, es Cristo en ti. El que sirve con todo el corazón ya no eres tú, es Cristo en ti. Acércate a mí, ven a mí, aquí empieza todo. Segundo, aprende de mí. Acércate a mí y segundo, aprende de mí, dice Jesús. ¿Qué es aprender? Aprender es observar y repetir. Observar y tratar de imitar. Entonces contempla la vida de Cristo, fíjate en Jesús y trata de imitar, replicar, imitar su vida. Aprende de mí. Aprende de mí en Nazaret, que estuve 30 años trabajando en silencio, en una vida sin ningún brillo. Allí estuve, dando gloria a Dios y amando. Aprende de mí, acostúmbrate a una vida gris y monótona, pero llena de amor. Aprende de mí en mi vida pública, cómo estuve sin tiempo para comer, sin tiempo para dormir, sirviendo, atendiendo las necesidades de todos, escuchando, explicando. No vine a ser servido sino a servir. Aprende de mí. No te mires a ti, mira a los demás. No te atiendas a ti, atiende a los demás. Olvídate de ti mismo. Aprende de mí. Y aprende de mí en mi pasión. Sobre todo en mi pasión. Observa mi pasión, repite mi pasión, imita mi pasión. Porque yo cargué la cruz que tú fabricaste con tus pecados, yo la cargué, te dice Jesús. Y no me cansé, y caí y me levanté, y seguí hasta el final. Y tu cruz, cárgala y sígueme. La cruz de tu esposo, la cruz de tu esposa, la cruz de tus hijos, la cruz de tu enfermedad, de tu soledad, de tu noche oscura, cárgala y sígueme. Y si te caes, te levantas. Aprende de mí, obsérvame y replica mi vida. Y por último, además de ven a mí y aprende de mí, renueva tus fuerzas en mi corazón. Y aquí tomo una frase que hemos escuchado en la primera lectura, Isaías 40. Dice, Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas le da energía. Todos se cansan y se rinden, pero aquellos que esperan en el Señor se renuevan como las águilas. Está muy interesante esto, te voy a explicar brevemente. Las águilas, el ejemplo que pone aquí Isaías. Renovarse como las águilas. Fíjate, las águilas pueden vivir 70 u 80 años.
Pero cuando llegan sus 40 años, hay un punto decisivo en su vida. Tienen que hacer una elección trascendental. A los 40 años, al águila le pasa lo siguiente: el pico se le ha encorvado, ya no puede comer. Las garras se le han encorvado, ya no puede agarrar. Y las plumas le pesan demasiado, ya no puede volar. Y entonces tiene que tomar una decisión: o dejarse morir, o entrar en un proceso muy doloroso que dura 5 meses de renovación completa. Se van, se retiran a la hendidura de una roca, ¿y qué hacen? Primero, se arrancan con el pico todas las uñas, doloroso, y le empiezan a salir nuevas. Se arrancan todas las plumas, todas, doloroso, y le empiezan a crecer nuevas. Y por último, se empiezan a golpear el pico contra la roca hasta que se lo arrancan y le empiezan a hacer un pico nuevo. 5 meses de renovación y empieza a crecerle el plumaje nuevo, las uñas nuevas y el pico nuevo. Tú decides, estás en Adviento, ¿qué tienes que romper? ¿Con quién tienes que romper? ¿Qué te tienes que arrancar? Porque quizá te tienes que arrancar muchas cosas y por eso no vuelas. Tú decides si te dejas morir o entras en un proceso de purificación y renovación. Los que se acercan al Señor se renuevan como las águilas, aunque duela, aunque cueste, aunque llores y aunque sangres. Pero no te me canses, por amor de Dios, no te me canses. No es tan peligroso la acción de los malos, lo peor es el cansancio de los buenos. Que la Virgen te ayude a acercarte al Señor, a aprender de Él y a renovar en su corazón tus fuerzas. Que así sea.